vamos ya mismo, sin demoras, al encuentro de nuestro próximo entrevistado. Vamos a hablar con Gustavo, ahora le voy a explicar por qué el fallido, él ya lo debe estar acostumbrado. Gustavo Marangoni, politólogo, docente y expresidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días. Hola, buen día, Carlos, gracias por llamar. Perdón por el lapsus, pero seguro estás acostumbrado a esto, ¿no? A los que somos futboleros, una que otra vez. Te vinculamos con Claudio, aquel número 5 fino de Independiente y Boca. Bueno, pero te queríamos consultar por otro tema justamente que nos preocupan en estos días y que vos manejás muy, muy bien. Vayamos primero, si te parece, al tema default. Gustavo, ¿cómo lo ves? ¿Qué puede pasar? Mañana es día clave. Bueno, obviamente que el resultado de los bonistas, digamos, a la propuesta argentina no ha sido, me imagino, el esperado, ni mucho menos por parte del gobierno nacional. Así que si sabíamos que iba a ser una negociación dura y difícil en virtud del monto que está involucrado, hemos tenido la ratificación el viernes. Frente a aquí se abren distintas posibilidades. Una, que yo creo que no es la deseada por la mayor parte de los jugadores, es que se vaya al default. La otra es la posibilidad de, con un poco más de tiempo, digamos, hasta el 22 de mayo, que es lo que algunos barajan como fecha, negociar, poner un poco más de carne en la parrilla y lograr algún tipo de acuerdo. Y la otra es una postergación más allá del 22, ya sea bajo la forma del pago de los 3 bonos que se incumplieron el 22 de abril, o algún tipo de standstill o postergación de los tiempos como para dar más oxígeno y evitar la salida de la cesación de pago. Gustavo, ¿cuánto ayuda que, por ejemplo, 150 prestigiosos economistas apoyen la propuesta argentina? Ya nos apoya el fondo, pero ¿ayuda de algo cuando te sentás en la mesa realmente a negociar con un acreedor para que acepte tu propuesta? No, yo creo que en esa mesa no ayuda. Es decir, es un elemento testimonial que por supuesto habla de cierto estado anímico en la comunidad académica, pero no creo realmente que conmueva mucho a los tenedores de bonos una nota, digamos, firmada por 150, por 300 o por 1000, ¿no? Creo que estamos hablando de protagonistas que son bastante impermeables a ese tipo de manifestaciones. De todas maneras, no está mal que se haga, no está mal que se vaya creando un clima que refleje el apoyo de la posición argentina, pero además no se trata, Carlos, de ninguna especulación de parte mía lo que estoy diciendo. De hecho, el viernes el resultado que fue ese, independientemente de las declaraciones de economistas argentinos e internacionales apoyando la propuesta nacional. Sí, ¿y vos qué opinás de la propuesta? Yo creo que la propuesta Argentina es un buen punto de partida si vos lo que querés expresar son 2 cosas. Primero, que tenés voluntad de pago, y segundo, que no querés llegar a un arreglo que sea pan para hoy, hambre para mañana, es decir, que vos digas, bueno, me comprometo a pagar cualquier cosa y después, en todo caso, veo. Ahora, evidentemente, la respuesta que obtuvo es un llamado a que evidentemente vas a tener que repensar algunos puntos de esa estrategia o de esa propuesta inicial si vos lo que querés es llegar a un acuerdo. Convengamos una cosa, nadie arranca una negociación con su postura más generosa. Cuando vos comenzás una negociación, presentás tu lado más mezquino, si me permitís ponerlo entre comillas, y después decís, para ceder tengo tiempo. Bueno, los tiempos empezaron a jugar, porque el viernes la respuesta fue tan contundente que si tu propósito es evitar el default, bueno, se supone que vas a tener que sentarte a la mesa probablemente con otro tipo de actitud ahora que poroteaste. Es decir, ahora ya tenés un poroteo. En principio, si los trascendidos son fidedignos, quienes acudieron a canjear los bonos con quita estarían en el orden del 15 o no llegarían al 20%. Bueno, ya más o menos sabés cuántos pares son 3 botas, sabés que el 80% no te acompaña.
que estás muy lejos del 66% que se requiere para algunos bonos y el 75% por el otro, así que tendrás que hacer algún tipo de esfuerzo adicional que tampoco tiene tanto margen como para que ofrezca mucho, porque de más está decir que la situación de la Argentina, que ya no era buena, en este contexto de la pandemia está peor, por lo menos para este año. Me imagino que para los acreedores hay cierta pretensión de que al menos o el año que viene o el otro se empiece a hacer algún tipo de aporte y sobre todo también modificar el cupón, es decir, la tasa de interés que en la propuesta argentina tiene un promedio de 2.33 y ahí estarían ambicionando algo más, además del reconocimiento de los intereses caídos durante los 3 años que no pagues los servicios de la deuda. Bien, por ese lado podría venir lo que se considera en la jerga como el endulzante, ¿no? O el sweet. Sí, porque, a ver, ahí se barajaron siempre muchas alternativas, inclusive algunos se ilusionaban con que el fondo pusiese algún aporte, digamos, de capital como para poner plata fresca ahora y destrabar, pero la verdad que la actitud del fondo, que era de acompañamiento moral 2 días antes del cierre de la propuesta, dijo, bueno, esto es una cuestión bilateral entre los acreedores y la Argentina. Por eso digo que el tema de los apoyos en las palabras, por supuesto que cambian las escalas, pero a veces cuando uno está en un mal momento hay un montón de gente que te dice, contá conmigo para lo que necesites. Ahora, una cosa es esa declaración y después están los que ponen la mano en el bolsillo y efectivamente ayudan, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Bueno, mañana pasa algo también en la provincia de Buenos Aires, porque mañana vence, si bien es un vencimiento chico, también ahí tenemos el pulso con Kicillof, ¿no? Una muy mala señal si cayera en default, aunque es muy difícil que pase porque, repito, es baja la suma, ¿no? Exactamente, pero bueno, de alguna manera lo que pasó en esta semana a nivel nacional, muchos recordaron el enero de Kicillof en materia de deuda, es decir, de la manifestación, de señalar primero que no estaban los recursos para pagar y luego, digamos, ya más cercano a la fecha, al deadline, donde había que pagar sí o sí, se lo terminó haciendo, con lo cual me parece que tanto en esa oportunidad como en esta, está claro que tanto la Administración Nacional como la Administración Provincial, por el momento, muestran la vocación de tratar de hacer lo posible para evitar el default, porque me parece que a esta altura del partido no hay que explicarle a nadie cuáles son los inconvenientes que trae una situación como esta, y aquí no se aplicaría el dicho de que le hace una raya más al tigre, porque acá sí le hace una raya más al tigre. La verdad que con una economía que se ha desplomado como consecuencia, primero de la mega devaluación de abril de 2018, luego del reperfilamiento del 2019 y ahora con el tema de la pandemia, agregarle además una situación de cesación de pagos, creo que no sería lo ideal ni mucho menos. No, ojalá que no se llegue a esa situación, ojalá que no haya default. Te llevo a la parte más política, Gustavo. ¿Cómo considerás que está llevando el gobierno la cuestión del COVID-19? ¿Vos creés, como algunos, que está haciendo un uso político de la pandemia? Mira, en general los que hacen política siempre le ponen la impronta política a todo. A veces en las reuniones familiares o cuando uno habla con aquellos amigos que nunca se han involucrado con el tema político, decir, bueno, no hay que hacer política con la educación, no hay que hacer política con la salud, no hay, bueno, pero entonces no harías política con nada. Los que se dedican a la política justamente tienen una visión política de las cosas, por lo tanto hacen política con todo. Primer elemento, sí, digamos, conceptual. Ahora, después puede ser buena o mala política. Yo creo que la primera reacción del gobierno frente a esto, allá por marzo, fue decir, bueno, esto evidentemente es una amenaza muy grande, nosotros no tenemos recursos ni económicos ni el sistema sanitario lo suficientemente importante como para hacerle frente de entrada, así que ganemos tiempo, cortemos todo. Y eso, de alguna manera, trajo algunos resultados, trajo un resultado positivo importante que hoy se traduce en la cantidad o en la baja cantidad de fallecidos. Uno siempre lamenta, pero que bueno, en este caso estamos obligados a verlo con una perspectiva positiva porque son muchos menos de lo que están en los países de la región y casi todos los países del mundo. Pero, obviamente, la medicina
que se está utilizando para esto es muy cara, porque el confinamiento, la cuarentena, justamente implica el hecho de dejar de circular, y dejar de circular mata la economía, que la economía capitalista vive de la circulación Totalmente. de los servicios y de las personas. Y alguien decía, si bien es muy importante, o quizá el instrumento más importante, porque ¿quién lo puede negar? Lo hemos discutido mucho todo este tiempo, todo el mundo ha dicho eso, digamos, si te morís no hay otra chance, ya está, para el que murió, murió. Pero si vos decís, la salud es, vamos a hacer la alegoría, del instrumento más importante, si queremos, de esta sinfónica. Pero muchos ya están diciendo, no, pero no podemos matar el otro instrumento, que también tiene que ser al unísono, todo tiene que ser una sinfonía y salir adelante. Bueno, el otro instrumento es la economía, ¿no? Creo que ahora lo están viendo, por eso lo abren un poco. Indiscutiblemente, porque, a ver, en el fondo, digamos, el presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires hicieron el viernes en la conferencia de prensa lo que tenían que hacer. Es una fuerte alocución por el tema de la salud, pero después terminar abriendo algunos sectores de la economía para que todo no se termine de desplomar. Porque si no, fíjate lo que ya empezaba a suceder. Si a vos te colapsa el sistema económico, te empieza a colapsar el sistema sanitario. Fíjate que hay hospitales o clínicas privadas que empezaron a proponerle descuentos a sus médicos y enfermeras. ¿Por qué? Porque el tener los hospitales o las clínicas privadas cerradas y solamente disponibles para el COVID hizo que postergaran cirugías programadas, consultorios externos y otro tipo de estudios que son los que le generan la facturación. Entonces, al perder facturación, pierden la capacidad de poder cumplir en tiempo y forma con los salarios de quienes están en la primera línea del frente de batalla. Pero podríamos dar otros ejemplos saliendo del plano de la salud, digamos, y decir, bueno, hay muchos sectores que al no funcionar no solo perjudican a sus trabajadores y empresarios, sino que también dejan de aportar los recursos al fisco en los 3 niveles de gobierno, nación, provincia y municipio, y esto que tienen que pagar los insumos y tienen que pagar todo lo que se requiere para hacer frente a la pandemia y a todas las demás obligaciones, bueno, carecen del dinero para poder hacerlo, y eso también te genera problemas adicionales. Entonces, tenés que combinar las dos cosas. Por supuesto que es siempre más fácil, en este caso para mí, poder decirlo desde la comodidad de mi casa en una entrevista radial, que aquel que tiene que tomar la determinación y tiene que estar todos los días calibrando cuál es la medida, que nunca es exacta, que nunca es perfecta, que siempre va a dejar descontento, porque si habilitas una actividad primero, la otra te dice por qué el sí, yo no, pero bueno, de eso se trata justamente también la política, de tomar decisiones que afectan intereses y que no dejan a todos contentos, porque el día que todos se queden contentos por una determinación de la política, se terminó la política, digamos. Claro, exactamente, está muy buena esa reflexión, Gustavo. Te sigo un caso puntual ahora, de las últimas semanas, que fue la salida de Alejandro Banoli del ANSES y el cambio ¿no? repentino, o por lo menos se venía diciendo, pero cuando se tomó la decisión fue repentino, de poner allí a Raberta, ¿no? Que es como, suponen muchos, quizá no sé si vos la conocés tan a fondo, pero bueno, no era justamente una persona con trayectoria como para poner ahí. A ver, vamos a plantearlo de esta manera, para empezar de atrás hacia adelante. La ANSES tiene como dos brazos. Un brazo que tendría o requeriría una fuerte expertise financiera. ¿Por qué? Porque al manejar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el principal fondo inversor de la Argentina, ahí necesitas a alguien que conozca muchos números de inversiones, de finanzas, de acciones, de bonos, de títulos. Y por el otro lado tiene un brazo que es estrictamente territorial. Cuando vos vas a cada ciudad de la República Argentina, a cada pueblo de la República Argentina, además de encontrarte la plaza, el municipio y la iglesia, te encontrás con la sede del ANSES y del PAMI. Entonces yo te diría, es así. Exactamente, y que tiene recursos y que los funcionarios políticos del PAMI y del ANSES en esas ciudades y en esos pueblos muchas veces tienen más capacidad de hacer cosas que la que tienen los propios intendentes, porque dan subsidios, jubilaciones, asignaciones, internaciones, medicamentos, bolsas de alimentos, etcétera. Entonces yo te diría, a priori, me parece que el perfil de Raberta es más del brazo territorial y capilar del ANSES en todo el país,
y que ahora, justamente se ha conocido ayer, el hecho de que Luciano Clery, que era parte del equipo de Guzmán para negociar la deuda, es decir, un experto en finanzas, va a gerenciar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entonces te diría que ahí tenés la lógica política donde el uno o la uno, en este caso, es una persona de trayectoria política de territorio que va a estar complementada por alguien que se dedica a la finanza. Claro, clarísimo, sí, tenés cubierta la pata técnica, digamos, con esta nueva incorporación del equipo de Guzmán. Para cerrar este tema, también se decía que Vanoli no había apurado la designación de directores en las empresas. ¿Te acordás? Ese era un clásico del kirchnerismo Sí, a ver, anterior. en los motivos por los que se pudo haber ido, algunos le atribuían que mencionás vos, otros decían el famoso viernes del pago de los jubilados y el diagrama que había hecho él, la demora en pagar la IFE, etcétera. Bueno, eso la verdad que lo sabrán quienes están muy dedicados a la cocina o tienen información muy finita de lo que pasa adentro. Lo cierto es que se fue. Ahora, evidentemente no se fue tan mal en términos políticos porque inmediatamente le dieron una responsabilidad que, si bien no es del mismo peso que la ANSES, no carece de importancia, que es la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que, se dedica justamente a regular todo lo que tiene que ver con las ART, ¿no? Así que, sí, evidentemente, tan mal no se ha ido, o tan mal conceptuado no debe estar dentro del gobierno para que inmediatamente le suplan un cargo por otro. Claro, eso es verdad. Sí. No fue tanto, digamos, el castigo, entre comillas. Por último, Gustavo, te quiero preguntar, yo sé que no lo tomes por el lado de la futurología, sino desde el lado de la parte técnica, que vos conocés muy bien. Se habla, siempre está el fantasma, y hay que decirlo con muchísimo cuidado, la palabra hiperinflación. No ahora, porque obviamente sabemos que la pandemia congeló todo. Pero está ese riesgo a futuro, está esa posibilidad. ¿Por qué canales se podría cerrar esa chance o se podría abrir? ¿Cómo lo observás vos? Bueno, vos lo señalaste muy bien. En el plano inmediato vos tenés una recesión tan grande que, de hecho, la inflación que se espera para el mes de abril, que se conocerá esta semana, muchos la ponen alrededor del 2%, aún con altos niveles de emisión. Y es probable que en mayo y en junio vos te encuentres con niveles de inflación bastante, entre comillas, razonable para lo que es la irrazonable historia argentina en materia de inflación. Ahora, sin duda que en tanto y en cuanto el principal recurso de financiamiento de los apoyos que el gobierno está dando a los perjudicados por el COVID surge de la Casa de la Moneda, tendrás que tener para mediano plazo una estrategia para esterilizar esa enorme cantidad de billetes que vos estás largando al mercado. Por eso, y ahí volvemos de alguna manera a la primera parte de esta entrevista, sería muy importante poder cerrar el acuerdo con los acreedores, porque si no, vas a tener presiones cambiarias por el lado de aquellos que se sienten desplazados desde lo financiero por el no acuerdo, sumado a una política monetaria muy expansiva que, ante un Banco Central que todavía en materia de mediano y largo plazo no se plantea, digamos, cuáles pueden ser las políticas de absorción de eso, va a generar incertidumbre y abrir una posibilidad de, por lo menos, de mayor inflación, ¿no? Que pensemos que para un país que el año pasado ha tenido 55% de inflación, hablar de mayor inflación ya es hablar de temas más que relevantes, porque somos uno de los patitos feos del mundo en materia de inflación, de los pocos que quedan, ¿no? Muy pocos. Técnicamente, Gustavo, son 3 dígitos, ¿no? Para que se considere hiper. ¿O hay otras patas? Sí, hay algunos exactos, y algunos plantean, que si tenés 3 meses seguidos con una inflación superior al 50% mensual, ¿no? Estarías en el ámbito de la hiper y todo. Yo lo que digo es que esas son las definiciones de manual. Es decir, la gente, en tanto y en cuanto ve que los precios empiezan a subir de una manera mucho más desorbitada a lo que hacen sus propios ingresos, ya está, le cae la ficha, no va a leer en el Krugman de macroeconomía para ver
si es con 50, con 40, con 35 o con 60 que se ingresa a la hiper. Cuando uno ve que los super remarcan más rápido, insisto, cosa que no está pasando ahora. Hay una inflación de los alimentos que está por arriba del promedio, porque hay más demanda de alimentos y menos demanda de otros bienes y servicios, pero con niveles de inflación bajos. Pero obviamente que este es uno de los temas que tenés que anotar para el mediano plazo y recordar que el futuro tiene esa característica, que algún día llega, ¿no? Algún día llega, por supuesto, pero será un tema para anotar segundo después del importante que empezamos hablando, que es el default. Gustavo, muchísimas gracias, muy claro como siempre. Que tengas un muy buen domingo y mejor principio de semana. Igualmente para vos. Fuerte abrazo. Fue Gustavo Marangoni, politólogo y expresidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires.